Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un momento con Dios. Damos gracias al Señor por su amor, por su cuidado y por su misericordia, y porque realmente comprobamos que son nuevas sus misericordias cada mañana. Vamos a continuar nuestro estudio. Esta noche vamos a leer el capítulo 26, siempre del libro de los Hechos. Así que veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así su palabra, Hechos 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Porque esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a todos los que estaban en Damasco y Jerusalén, y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles». Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza.
porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bien, pues vemos nuevamente, Pablo vuelve a contar su testimonio de una manera impactante. Él realmente nunca desaprovechó el tiempo. Si estaba libre, él anunciaba el evangelio, y si estaba con cadenas, él anunciaba el evangelio. Y él anunciaba, incluso él no estaba señalando a los judíos y diciendo: qué bárbaro. No, él decía: yo también fui así. Ese celo que ellos tienen, yo también lo tuve, porque estaba ciego, porque no podía ver, porque no podía entender la verdad del evangelio. Por eso él dice: yo también fui igual a ellos. Pero una luz me impacta cuando dice aquí en este pasaje: mucho más resplandeciente que el sol me rodeó. Era la misma gloria de Dios que lo estaba rodeando. Y en estos pasajes, en el verso 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la comisión que Dios le estaba dando a Pablo. Por eso le dice: para que abra sus ojos, para que vayas y que les hables y que se conviertan de las tinieblas y se conviertan de Satanás a Dios, que se conviertan a la luz. Así que él vuelve a dar el mensaje y lo da con toda propiedad, porque él también había sido perseguidor, pero había sido transformado por el poder de Dios. Ese Saulo, perseguidor, se había quedado en el pasado. Y ese mismo celo que él tenía por la palabra, ese mismo celo que él tenía como judío, Dios lo aprovecha ahora como cristiano, para que con celo, con fuerza, con toda su pasión, él continuara extendiendo el evangelio. Y eso es lo que él hace. Y él les dice: por eso me están encarcelando. Y él le dice: ¿crees tú en los profetas? Yo sé que tú crees. Y dice el rey Agripa en el verso 28: por poco me persuades de ser cristiano. Es que él estaba con cadenas. A él lo habían latigado. Él estaba vedado de su libertad. Y aún así, él seguía testificando del poder de Dios. Él no se ponía a renegar y decir: sí, es que yo tanto que hago por Dios y Él no me ayuda. Él sabía en quién había creído. Sabía en quién había creído. No importaba que estuviera con cadenas, él iba a seguir testificando al rey que lo había salvado. Y seguir anunciando su palabra a quien fuera. Y así que Dios lo llevó a diferentes lugares y a donde él fue. Y aquí estaba ante el rey Agripa. Por eso él le dice: por poco y me persuades. Y viene él y le dice: pues me encantaría que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que escuchan. En el verso 32 dice Agripa a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y muchos han dicho: lástima que él apeló a César, lo hubieran dejado libre. Todo estaba dentro del plan de Dios. Porque recuerden que leímos anteriormente que Jesucristo le había dicho que él tenía que ir a hacerle testigo a él a Roma. Y esa era la forma en que él iba a llegar a Roma. No había podido llegar. Él les había escrito a los romanos
con su intención de llegar, pero no había podido ir. Entonces, esta era la forma de llegar, que aunque fuera preso, aunque fuera privado de su libertad, pero él iba a llegar. Así que no es de decir, ay, ¿por qué lo hizo? No, todo estaba dentro del plan de Dios. Incluso el hecho que él estuviera detenido. Y esto era lo que más hacía que la gente entendiera y creyera y se arrepintiera, porque decía, si este hombre, privado de su libertad, sigue testificando y sigue creyendo en su Dios y sigue siéndole fiel a su Dios, es porque su Dios vale la pena serle fiel. Y porque su Dios es diferente a nuestros dioses, definitivamente, porque es el único Dios verdadero. Y Pablo lo sabía, por eso lo testificaba con toda su pasión. ¿Cómo estamos haciéndolo nosotros? ¿Estamos testificando? ¿O estamos renegando por un problema que tenemos? No estamos en el momento ni en la capacidad de ponernos a renegar. La palabra dice, dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Si estamos pasando una situación difícil, puede ser incluso por nuestra propia culpa, démosle gracias a Dios y pidámosle fuerza, y pidámosle fe, y pidámosle sabiduría, pero peguémonos a Dios. Si nos pegamos a Él, vamos a salir sobreabundados, independientemente de la circunstancia que sea. Así que tomemos ese ejemplo de Pablo, ejemplo admirable. Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias por estos hombres y también darle gracias por nuestra vida y a prometerle al Señor, a buscarlo más, pegarnos más a Él, acercarnos más, agradarlo más cada día que pasa. Vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.